que le pedí un tecito. Vamos a la palabra. Dice, y todo lo demás que nos dio, ¿qué fue? Usted cuéntese dichoso, porque el rato que tenemos cada 15 días, si usted es sabio en atesorar en el corazón, usted se lleva alimento para rumiarlo, entiéndame bien, para procesarlo, para aplicarlo y para vivirlo. Hay como mucho tesoro que Dios nos está dando para vivir una vida mejor. ¿Me dicen amén? Bien. Vamos a la palabra. Los niños están en un salón bien ventilado, con las ventanas abiertas, están tratando de... Aquí estamos con todos la cuestión sanitaria, hay corriente por todos lados. Yo lo único que le voy a pedir es que usted no se baje el tapaboca de la nariz ni de la boca mientras estamos juntos aquí, para continuar protegiéndonos y que nadie sea afectado. ¿Me dice amén? Bien. Un detalle, ¿ya están grabando? Bueno, un detalle, y de paso ya lo digo y animo al resto, usted tiene que saber que yo me vacuné. Yo quiero que usted sepa eso. Yo fui y me vacuné, porque entro dentro de la franja etaria que extendieron estos días pasados, porque tengo apenas 56 añitos, entonces entré en esta franja etaria y fui en total paz, después de haberme asesorado, después de haber orado, después de haber macerado la situación, y fui y me vacuné. Ya tengo la fecha para la segunda dosis, porque dentro de lo que a nosotros compete, tenemos que ser responsables para poder evitar que si el virus llegara por esas cosas a tocar a alguien, sea lo más leve posible. ¿Me explico? O sea, evalúe, ore, infórmese, pero yo quiero decirle, para que usted sepa, que por amor a usted también me vacuné. Entonces usted está tranqui, usted dice, no, acá, o sea, vamos a tratar de protegernos con todas las provisiones que Dios nos viene dando para podernos cuidar y que ninguno se enferme. ¿Me dice amén? Muy bien. Yo titulé esta palabra, Dios registra nuestros aciertos. Y amé esta palabra. Porque yo pensaba, Señor, si vos registraras mis yerros, mis faltas, mi pecado, ¿qué me queda en la vida? No me queda nada. Pero me di cuenta en la palabra que Dios tiene un interés, y es registrar los aciertos, mis aciertos y tus aciertos. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Muchas veces trabajamos para el reino de las tinieblas, registrando desaciertos de los demás, rotulándolos a fuego y no siendo misericordiosos. Decí conmigo, Dios registra mis aciertos. El objetivo de esta palabra de hoy es animarte a creerle a Dios viviendo la palabra. Cuando uno le cree a Dios viviendo la palabra, uno no vive comiendo levadura. Uno no es un religioso. Si yo sé la palabra y no la vivo, mi vida está llena de la levadura y me transformo en un hipócrita, cosa que Jesús ataca. Aunque nos cueste, estoy dentro del objetivo, o nos veamos con dificultad para permanecer creyendo, el objetivo de esta palabra es animarte a creerle a Dios para vivir la palabra. Está bueno, ¿no? Está bueno. Él es Padre, un Padre que dejó en la palabra registro de una historia donde Él nos muestra su corazón hacia nosotros, aunque a veces no hemos hecho lo que debiéramos. Vamos a hacernos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, alguna vez en nuestra vida,
hicimos lo que no debíamos. Todos. Bueno, bien, no soy la única. Está bueno, esta palabra es para todos. Libro de Génesis, capítulo 18, verso 1 al 15. Es muy rápido, pero creo que Dios hoy algo comienza, ¿sabes? Hoy algo pasa, hoy algo se transforma, hoy algo es diferente, hoy algo va a mutar, hoy algo va a pasar. Hoy es un día especial. Tengo esa certeza en mi espíritu. Génesis 18 del 1 al 15. Se me fue Ajá, para que no me canse tanto. Y escuchan otra voz y es mejor. ¿Le gusta leer? Está bueno. Génesis 18 del 1 al 15, vale. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. «Mi señor», dijo él, «si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje». «Está bien», dijeron ellos, «haz lo que dijiste». Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: «Apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Escuche, esos 3 eran Dios trino comiendo con Abraham. Pidámosle a Dios revelación, porque a veces en medio nuestro aparece en forma de persona y lo menospreciamos. Seguí, vale. «¿Dónde está Sara, tu esposa?», preguntaron los visitantes. «Está dentro, en la carpa», contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: «Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: «¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo?» Entonces el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo». Sara tuvo miedo, por eso lo negó. «Yo no me reí», pero el Señor dijo: «No es cierto, sí te reíste». Acá en esta historia, punto número 1, Sara, al escuchar la palabra, dice el texto que acabamos de leer, y después léalo en la Reina Valera si tiene, que se rió. Sara se rió, dice el texto acá. Pero en el hebreo, siempre digo lo mismo, es mucho más extenso el significado. En este texto puntualmente, la palabra se rió, Sara se rió, lo que está diciendo es, la palabra hebrea en este texto, nos dice que ella, Sara, no hizo una risa avergonzada o tímida. El texto aclara que se burló de Dios y de lo que Dios había dicho. Grave, ¿no? Número 2,
lo que vemos en este texto es que Sara empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios mismo dice, ¿por qué Sara se ha reído de lo que digo? Se está riendo tu mujer de lo que estoy diciendo. Ella empeoró las cosas cuando fue descubierta y mintiendo negó lo que había hecho. No, yo no me reí. Acuérdense de algo, los 3 varones que llegaron, era toda la deidad de Dios comiendo con Abraham. Un detalle no menor, si ustedes van al capítulo 16, no tenemos el tiempo, de Génesis, se van a dar cuenta que Sara se interpuso en el plan de Dios y ya venía deprimida y cansada de creer. ¿Por qué? Y porque como no tenía hijo y habían envejecido, se mete en el plan de Dios y le dice a Abraham que tome a su sierva Agar y que ella le dé descendencia. Sara venía de haber interrumpido el plan de Dios con una acción habiéndose debilitado porque la circunstancia y la realidad era de una mujer estéril con 90 años. Entonces dijo, voy a resolver el problema, tomá a mi sierva y tené un hijo con ella. Abraham se llega a la sierva y tiene a Ismael. Después que tiene a Ismael es que pasa lo que acabamos de leer. O sea que Sara ya venía de una intervención humana en la promesa de Dios porque el entorno era muy difícil. Yo te pregunto, ¿está muy difícil tu entorno? Lo que Dios te dice hoy, recobrar las promesas de Dios para ti que están en la palabra y te animo a que sostengas fe en esas promesas porque Dios no llega tarde. ¿Metiste la pata? Hay buenas noticias. ¿Te equivocaste? Hay buenas noticias. ¿Se debilitó tu fe? Hay buenas noticias. Me dice, pastora, pero ya no creo. Dios siguió hablando y yo hago como Sara, me mato de risa. Y lo único que le digo a Dios es, loco, me estás mintiendo, no te creo. Me da risa lo que escucho que me decís para mí. Estoy viejo, estoy vieja, estoy enfermo, no tengo plata, me falta esto, me sobra. Me sobran remedios y me falta salud. ¿Entendés? Hay adversidades que parece que persisten y como Sara muchas veces hemos ayudado a Dios generándole otra idea y gestionando otra idea. Viene Dios y vuelve a aclarar que sigue en pie a pesar de que Ismael había nacido, porque de seguro al año te voy a visitar y Sara, tu mujer, va a quedar embarazada. Se ríe Sara de forma, te diría hasta burlona, de una manera, como dije anteriormente, según el hebreo, no de forma tímida, sino que se ríe de lo que Dios acababa de decir. Y como Dios se enfrenta, le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara, tu mujer? Vuelve a meter la pata y de forma, ¿cómo te diría? Hasta humana, confronta a Dios en persona y le dice, yo no me reí. O sea que le miente a Dios de nuevo. De forma personal y de frente. ¿Cuántas veces hemos estado delante de Dios diciendo, yo no he hecho nada malo? El que has hecho algo malo sos vos porque prometiste bendecirme y acá estoy. Yo no he hecho nada malo. Estoy esperando lo que me has prometido y no llega. ¿Qué hago? ¿Me río? ¿O toco
o hago un plan nuevo para que mi Ismael nazca porque tu Isaac no llega nunca. ¿Alguna vez te has visto así? Yo muchas. Pero hay buenas noticias para nosotros, los que hemos dudado, los que nos hemos equivocado, los que hemos demandado a Dios desde un enojo, los que estamos como enojados con Dios porque Dios se supone que algunas cosas no las ha hecho y nosotros estamos sufriendo algún tipo de esterilidad en la vida. Y todavía le decimos, ¿sabes qué? Yo no te he faltado el respeto. Yo no me he reído. Sara empeoró las cosas. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Porque la buena noticia viene ahora. Mientras hablamos de Sara, decimos, ¿cómo Sara no va a creer? ¿Cómo Sara se va a reír? ¿Cómo Sara le va a decir que no se rió? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que Sara y no nos hemos dado cuenta? Pero hay buenas noticias, reitero. Hebreos capítulo 11, verso 11. Dice así, el mismo Espíritu Santo escribiendo. Por la fe también la misma Sara, viste que no era otra, era la misma. Por si hay alguna duda por ahí. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Escuche, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Es la misma mujer, sí o no? Dios lo aclara, sí o no. Es la misma mujer que evidentemente se arrepintió de haber dudado. Se arrepintió de haber intervenido en el plan de Dios pretendiendo resolver su esterilidad. Esto está en Génesis 16. Se arrepintió de haberse reído de Dios y su palabra y de haberle mentido al mismo Dios en persona, negando que se había reído, negando sus propios hechos. La buena noticia es que el arrepentimiento volvió su corazón al diseño que Dios preparó para ella, para su familia, para toda la nación de Israel y para que vos y yo entráramos en la bendición de Abraham, donde todas las familias de la tierra serán benditas por él y en él. Bendita Sara. Bendita Sara, bendito Dios, que quedó en la palabra, en Hebreos 11:11, que se arrepintió, que cambió de parecer. Al hacer arrepentimiento, al cambiar de parecer, al modificar su conducta, Dios reescribió su historia, escuche, excluyendo sus faltas. Porque en principio en Génesis vemos las faltas muy claras, pero en el libro de Hebreos la pone Dios en la lista de los héroes de la fe. No pone sus faltas, pone la actitud de arrepentimiento y de cambio y la pone como un ejemplo de fe. Lo que está escrito en Hebreos 11 nos muestra, y esto es lo que nos importa, esta es la fuerza que hoy Dios quiere darte a vos y a mí. Lo que está escrito en el libro de Hebreos 11 nos muestra cómo Dios registra los aciertos y no los yerros. ¿No te alegra? ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Cuánta pata hemos metido? ¿Cuánta duda? ¿Cuánta risa? Faltándole el respeto a la palabra. ¿Cuánta burla? ¿Cuántas veces le mentimos a Dios?
Sin embargo, el Padre, tu Padre, mi Dios, tu Dios, nos registra los yerros. Si tenemos el valor y la humildad de arrepentirnos, Él lo que va a hacer es registrar nuestros aciertos. Dios escribió la historia de Sara de tal manera que enfatizó lo bueno que coincide con lo que a Él le agrada. ¿Sabes qué es? La fe de Sara. Ahora, Dios es quien se ríe. Sara se rió primero, pero ahora yo puedo ver a Dios como Él se ríe, mostrando cómo Sara le creyó y Él pudo darle más de lo que necesitaba. Si vos vas al capítulo 16 de Génesis, vas a ver una Sara diciéndole a Abraham que tome a su sierva, porque ella necesitaba un hijo y un heredero. Pero Dios, después que ella se arrepintió, a pesar de esas grandes metidas de pata que tuvo, no le dio un hijo, le dio una nación, le dio hijos en todo el mundo. Y esos hijos, o dentro de esos hijos también estás vos. Dios siempre nos da más allá de lo que necesitamos. Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Le dio mucho más de lo que ella pedía. Ahora es Dios quien se ríe. Concluyo. Así te ve y me ve Dios nuestro Padre. Él sabe nuestros errores, ve nuestra debilidad y conoce que nos cuesta sostener la fe en momentos difíciles. Pero Él siempre insiste en acercarse y hablarnos. Sigue recordándonos sus promesas. Y aunque nos riamos o nos cueste creerlas, en el momento que nos arrepentimos y rendimos nuestras limitaciones y nuestras debilidades, Él comienza a escribir en sus memorias cómo la medida de fe que puso en ti, puso en mí, crece, llevándonos a la plenitud del cumplimiento de nuestro propósito de vida. Esto es igual a darte sentido a la vida que vivís y que yo vivo. Como Dios nos ve, sería sabio que empecemos a vernos nosotros y los unos a los otros. El arrepentimiento produce no solo perdón, sino desarrollo de la medida de fe para vivir plenos haciendo la palabra. El arrepentimiento y la determinación a creer borra de nuestra historia el registro de las fallas, y Dios de forma personal se encarga de enfatizar y dejar escrito tus aciertos y los míos. Te animo a volver a creer a Dios, a su palabra, a sus promesas. Sí, hay que arrepentirse de haber dudado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que arrepentirse de haberse quejado. Hay que arrepentirse de creer que Dios no ha sido bueno. Hay que arrepentirse de creer que Dios demora. Hay que arrepentirse. Pero hoy es el día que volvamos al diseño de Dios. Y solo así vamos a ser plenos. Y solo así van a ser los Isaac que tanto estás esperando. Quizá tu Isaac es una familia, un matrimonio, un hijo en drogas, un negocio que no sale, una falta de entendimiento con la gente que vivís, un trabajo en el que te explotan y no te reconocen. Quizá es Mamón que te engaña y te miente diciéndote que Él es el que te va a proveer ese hijo que te falta, esa provisión a futuro en medio de pandemia y de necesidad, donde viene la mentira del enemigo y hace que los hijos de Dios
nos riamos de las promesas. Sara no se dio cuenta que esos 3 varones que vinieron al sol del mediodía a visitar a Abraham, vinieron a tratar de que el hogar de Abraham volviera a su diseño, mientras, después de resolver, iban a rescatar a Lot y su familia de Sodoma y de Gomorra. Yo creo que esta casa debe transformarse y es la tienda de Abraham. Yo creo que esta casa, a la luz y al sol del mediodía, donde acierra el sol de mediodía, donde hay pruebas, donde hay adversidades, donde hay enojos, donde hay quizá alguna enfermedad, quizá donde hay pecado guardado y escondido, y el enojo ilegal te dice seguí pecando porque Dios no te cumple lo que te ha prometido. Dios en esta tarde te dice de que una vez por todas determinemos creerle a Dios, dejando atrás los yerros, los equívocos. ¿Sabes por qué? Porque el amor del Padre está esperando para que después de nuestro arrepentimiento sale Él corriendo a escribir de su puño y letra. Por la fe de Sara, no por su falta de respeto, no por su incredulidad, no porque intervinió en mi plan, no porque hizo nacer a Ismael de forma equivocada, sino por la fe de Sara nació Isaac. Dios lo que quiere es un poquito de nuestra fe en acción para salir como padre satisfecho a escribir el libro de memoria. Estos son mis hijos, se han equivocado, pero este no es el problema. La verdad y lo que a Dios le importa es la fe que comprometamos a diario. Vamos a llegar a cumplir la promesa de Dios. Y tu vida y mi vida tiene un diseño que Dios soñó. Y no importa cuánto te hayas equivocado, si te arrepentís y le decís, Señor, voy a creer, ayuda mi incredulidad, Dios va a traer tu Isaac en el momento oportuno. No va a faltar la promesa de Dios en tu casa, porque sos hijo amado de Dios. Él te ama, Él es un Padre bueno que tiene la punta afilada de su lápiz para dejar escrito el libro de memoria. Tus aciertos y no tus equívocos, tus aciertos y no tus yerros. Toma hoy la oportunidad que Dios te da de volverte a Él, de arrepentirte, de creerle. No sos un hijo que se porta mal, sos un hijo que se ha equivocado, pero Dios no va a escribir tus errores. Dios va a dejar escritos todos tus aciertos con la medida de fe que Él te dio. Alcanza para que aciertes, alcanza para que seas pleno, alcanza para que logres tus sueños, alcanza para que tu vida cobre sentido, alcanza para que los milagros que parecen imposibles comiencen a suceder. Estás aquí porque Dios quiere que vuelvas a empezar. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Mírate como Dios te ve. Vete como Dios te ve. Me gustaría hacer una oración para cerrar. Si hay alguien aquí que necesita arrepentirse de algo, Sara se arrepintió, porque si no, no hubiera quedado embarazada.
No es tan complicado arrepentirse. Hay que reconocer nuestra debilidad. Hay que reconocer la grandeza de Dios. Y hay que decirle, me cuesta creer esto, pero quiero creer. Ponete de pie y vamos a orar. No tenés que tener una super fe. La fe crece sola cuando uno se arrepiente. No es cuestión de tener una super fe. Cuando uno le dice a Dios, soy débil, te necesito, la fe empieza a explotar así. Y Dios empieza a recorrer con un papel en la mano. Miren mi hijo, miren mi hija, me creyó. Me creyó. ¿Y sabes qué? Le voy a dar el milagro. Le voy a dar el milagro. Me creyó. Esto no es cuestión de tiempo ni de adversidad. Es cuestión de ver nuestra finitud y ver la bondad del Padre. Nunca atrevas a mirarte por tus errores, porque Dios no los registra si te arrepentís de los mismos. Dios registra un corazón que dice, me equivoqué. Te mentí, Señor, cuando te dije no me reí. Pero sin embargo, cuando me di cuenta que estuvo mal, me arrepentí. Y dejaste escrito el libro de memoria dentro de los héroes de la fe de Sara, a pesar de lo que se había equivocado. Yo necesito pedirle perdón a Dios. No sé vos. Soy muy dura conmigo. A veces por la tarea que hago, soy muy dura. Me cargo con cosas que no tengo que cargarme. Y a veces le pregunto a Dios por qué. Creo que es Él el que no está funcionando. Pero soy yo la que no sabe cómo hacer. Capaz que sería bueno que le digas que te cuesta creer, que hay cosas que esperás que no llegaron, pero que te dé la fuerza para no dejar de creer. Él te va a dar la fuerza, no importa lo que dice la naturaleza. No podía Sara embarazarse, mucho menos podía tener a Isaac por un parto. Se hubiera muerto, pero por haberse arrepentido, nació Isaac. Nació Isaac. La promesa de Dios se cumplió. Las promesas de Dios no están lejos de ti y de mí. Solo hace falta que veamos nuestra realidad y reconozcamos al Dios bueno que se hizo persona física y comió con Abraham. Vino a comer. Descendió a una tienda de un hombre humilde y comió y compartió con él y recibió lo que él tenía para darle. Dios es Padre, siempre te va a ir a buscar. Siempre, siempre. Pero no te olvides que es necesario arrepentirse para que el diseño de Dios, que está intacto, pueda llevarse a cabo y que a partir de ahora el que ría sea Dios y no las Saras y los Saros. Si querés repetir conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que hay en ella me refleja, me identifica, no para juicio, sino para oportunidad. Necesito una oportunidad. Me arrepiento porque frente a la adversidad o al tiempo me desanimo, quizá me pongo triste,
Quizás hasta me enojo contigo. Dudo. Y hasta quizás me he reído. Quizá en algún momento te he mentido. Necesito que me perdones. Porque quiero que cuando me veas, sonrías como sonreís ahora, viendo a Sara, una mujer de fe. Exaltás y afianzás nuestros aciertos. Señor, enséñame a dejar atrás todos los errores para poder proyectarme en el perdón que ya me has dado a la plenitud, al desarrollo y a la vida con propósito. Yo quiero tener comunión con vos, hablar contigo, verte reír, porque nosotros, yo, tu hijo, tu hija, se equivocó. Pero tengo la oportunidad de limpiarme, de arrepentirme y de volver a estar en el propósito de vida que soñaste para mí. Tomo esta palabra y declaro, no abortaré, dudando el propósito que tenés para mí. Me comprometo a verte reír, viendo mi fe en desarrollo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por